Ahora le damos la palabra a Gerardo para que continúe con el tema de migraciones. No, no es cierto. No, claro que no. Lo que se está... Bien. Bueno, no, pues voy a defraudar porque ni nada de migraciones, ni tampoco esto que medio como que me ponían en la mesa Hilda de, y ahora vienen el resto de los temas de la historia social. No, lo siento. Bueno, como al resto de los colegas acá, hace mucho Mario, así medio que de pasadita, oye, que la mesa que sí, que ya estás apuntado. ¿Y de qué va? No, pues mira, eso de historia social, esas cosas que luego tú dices. Que te salen bien. Órale, y que te salen bien. Ok. Faltaba un buen rato, así es que tampoco yo me preocupé mucho por averiguar de qué iba. Pero claro, pasó el rato, yo no averigüé nada y acá estamos, ¿no? Sí preparé unas notas, para mi mala suerte las preparé antes de que me llegara esta famosa invitación de ras de tierra, mormones, migrantes, pueblos, nuevas preguntas. Digo, pues nada de lo que yo preparé, pero sorry. Lo que está, ¿no? Quizás malinterpreté algo de lo que me decía Mario en esta rápida invitación y dije, ay, creo que se refiere a algo que en el 2012 presenté en la Dirección de Estudios Históricos en los coloquios anuales de Historia Contemporánea, donde a raíz de haber participado en uno de los premios nacionales INA, me quedé yo con la impresión de que había muy poca historia social. Y de hecho, me preguntaba yo qué tanto realmente había enraizado la historia social en México y en particular qué tanto en la Dirección de Estudios Históricos que reclamaba para sí una especialidad, por así decirlo, en historia social. 2012. Y entonces les presenté un textito. Y digo, pues a lo mejor no hacemos historia social, eso que creíamos que hacíamos. Me tocó estar en otros premios en años posteriores, en algunos de ellos compartido el concurso con Hilda, y de hecho cambió mi impresión mucho. No solo porque en posteriores ediciones del premio hubo muchos trabajos de historia social, e incluso los premiados fueron trabajos de historia social, sino porque con mucho eran los mejores trabajos, de mucha mayor calidad, ¿no? También reflexionando, dije, bueno, no, en la Dirección de Estudios Históricos se han hecho muy buenos trabajos de historia social, unos ya muy añejos, el de Angulo sobre los artesanos a finales del siglo XVIII en la Ciudad de México, los trabajos de Mario sobre obreros fabriles, los trabajos de Carlos San Juan y Margarita Urías sobre demografía en el siglo XIX, etc. Y luego trabajos más recientes, el mío propio sobre migración de mexicanos a Estados Unidos, la composición demográfica de la Ciudad de México, en fin, una serie de temas que tienen que ver con demografía, que tienen que ver con historia urbana, tienen que ver con grupos sociales, colectivos sociales, movimientos de protesta. Es decir, esa lista que Eric Hobsbawm en 1971 hacía sobre cuáles son las temáticas de la historia social estaban ahí representadas, o están ahí representadas, más bien dicho, en los trabajos que se hacen, ¿no? Y me gustaría introducir acá una idea que me llevaría a especular por otro lado. Y es que, bueno, y les leo, porque está más sencillo. La historia social en otros países, aquellos de los que tengo cierto conocimiento de su historiografía, reorientó la investigación histórica y se convirtió en un modo dominante tanto en docencia como en investigación. Ello ocurrió a través de las décadas de 1960 y 1970 e incluso se mantuvo en los siguientes años, aunque con fuerza disminuida. En México, me parece, esto no sucedió. Entre la historia social de González Navarro y la microhistoria de González y González,
La segunda tuvo mayor impacto y eventualmente condujo a la historia regional. La historia regional fue la que en cierto modo reorientó la investigación, especialmente porque coincidió con la instalación y crecimiento de centros de investigación en universidades estatales. Muchas veces la historia social apareció tras los ropajes regionales, aunque quizás fue más común que la historia regional vistiera talla menor del traje nacional. En algunos países, el más notorio Inglaterra, la historia social se entretejió con el marxismo para producir sus mejores frutos. Y aún sin este giro, la historia social desafió verdades convencionales y tuvo un aura de historia radical, o al menos progresista, frente a estructuras conservadoras establecidas. Otra vez, este no fue el caso en México, creo yo. La orientación liberal y el paradigma de modernización se mantuvieron firmes. Lo anterior es una idea a la que le faltaría seguimiento y elaboración sistemática. Aquí habría dos preguntas interesantes. Una es, ¿qué tanto ha contribuido la historia social hecha en México a una recomprensión de la historia mexicana, de nuestra visión convencional de la historia mexicana? Por un lado. Y por otro, este asunto de qué tanto la historia regional tiene este papel de desafiar convencionalidades históricas de la misma manera que la historia social lo tuvo en otras historiografías nacionales. Primero. Segundo, en algún momento los historiadores de la DE, de la Dirección de Estudios Históricos, al igual que muchos otros, dieron el llamado giro culturalista. Yo lo sitúo más o menos por el tiempo en que Darton y Chartier visitaron la DE, que no me acuerdo exactamente cuándo, es bastante imprecisa esta datación, pero al menos yo noté entonces que muchos colegas hacían referencia a hacer historia cultural o historia social y cultural. Por esas fechas también el Seminario de Mentalidades escribió algo respecto de la nueva ola de historiadores de anales en la que se ubicaba Chartier. Esto me lleva al segundo punto que quiero esbozar acá. La frase historia social y cultural se ha vuelto común y sustituye a la que en otro tiempo causó revuelo, que era historia económica y social. Esto posiblemente porque la historia social solita como que no tiene punch, no tiene gancho. Posiblemente porque además la historia social se confunde mucho con esta historia anticuaria de las morales y las maneras de las élites de antaño. En fin, sea lo que sea el caso, lo que quiero señalar es que la denominación social y cultural olvida que estas dos formas de aproximación a la historia no necesariamente son afines, y de hecho, la segunda, la historia cultural, de manera deliberada enfrentó a la historia social. Si en México, como sugiero arriba, la historia social no tuvo contundencia, entonces quizás habría que preguntarse respecto de la relación entre historia cultural e historia regional o microhistoria. Y quizás efectivamente la contraposición centro-región o nacional-local está más cercana al ámbito de las representaciones y de las explicaciones en el orden de lo político que animan a la historia cultural. Nuevamente, esto nos llevaría a pensar en qué y cómo se escribe la historia del país hoy día. El tercer punto que traigo a la discusión tiene que ver con una hebra central en mi trabajo, la cuestión de clase social. Al igual que para muchos de quienes estudiamos historia en la década de los 70, clase social fue central a mi comprensión de historia social. Era innecesario señalarla ya en la estructura social y en cambio era vital historiarla, de manera que pudiéramos verla emerger y desarrollarse desde el interior mismo del proceso histórico. Un aspecto central para comprender ese desarrollo era que los hombres y mujeres estudiados se percibieran a sí mismos como clase y comprendieran el mundo desde ese punto de vista. Para ello era imprescindible desentrañar los conflictos de clase que eran motor de ese proceso.
Esta perspectiva emana de Thompson y ya de por sí comprende un giro hacia la cultura. La clase no solo es una posición en la estructura socioeconómica o un producto del trabajo fabril, sino que es un suceso político y cultural que se conforma a través del tiempo. Esta forma de abordar el estudio habría vetas diferentes al abordaje institucional del movimiento obrero y de las condiciones de trabajo. Pero esta nueva manera de estudiar la clase obrera desde la cultura produjo gran cantidad de trabajos, investigaciones cada vez más profusas que ensayaron con fuentes antes no contempladas y que crearon una historia densa y compleja de la vida obrera. En la historiografía de Estados Unidos, las investigaciones se multiplicaron durante los 70 y 80. Al final de ese periodo, Leon Fink consideró que el avance inicial había llegado a un punto de saturación, de manera que cada nueva investigación repetía más de lo que innovaba. Más importante, las investigaciones habían dibujado una fragmentación de comunidades obreras con una vital cultura, calificada vagamente de resistencia, sin que fuera visible un impacto más allá de sus límites inmediatos. En otras palabras, estudios culturales de comunidad sin política. Así los calificó Fink. En México, me parece, con algunas excepciones, este tipo de estudios los emprendieron antropólogos y por lo mismo no incursionaron en periodos históricos. Los trabajos pioneros de Bernardo García, Mario Camarena, Leticia Gamboa, entre otros, sobre los trabajadores textiles, por ejemplo, sí abrieron brecha, pero no hubo seguidores. Las investigaciones antropológicas tendieron a centrarse en los rasgos culturales heterogéneos que sobre todo se desprendían del localismo en el horizonte de los trabajadores. Resistían, en ese sentido, la imposición de marcos nacionales. Al mismo tiempo, la heterogeneidad hacía imposible el surgimiento de una clase independiente y, en consecuencia, explicaba el control ejercido desde las instituciones estatales y los sindicatos. En este caso, el giro hacia la cultura no rompió los moldes de la historia institucional, la relación entre el movimiento obrero y el Estado, en que se acomodaba la historia de la clase y por esa razón dejó la política fuera de examen. Precisamente, una de las críticas que emergió y ganó momento en la década de 1980 fue que la política había quedado excluida de los estudios de la clase e incluso que la política quedaba excluida de la historia social, ya bien porque permanecía dependiente de las explicaciones estructurales, ya bien porque era sustituida por la cultura. Es aquí que en realidad entra la llamada nueva historia cultural, que no propiamente está interesada en las prácticas y valores, sino en la representación. La noción de clase es descartada como una realidad extratextual. La clase es una forma de discurso que se explica en relación a otros discursos. Hasta donde conozco, esta aproximación no ha tenido arraigo entre los estudiosos mexicanos de la clase obrera. En otras historiografías, además, tiende a producir a veces enredados, a veces elegantes, pronunciamientos teóricos y nada de historia. Pienso yo. Más importante ha sido la crítica desde la concepción de género lanzada por Joan Scott con respecto a Thompson. Básicamente, Scott planteó que la visión teleológica de clase hace de este un concepto esencialista que pretende una homogeneidad universal y por lo mismo invisibiliza las diferencias. Scott consideró que clase era un discurso que había que deconstruir, ya que bajo la fórmula de universalidad escondía la construcción masculina de clase y la consecuente subordinación femenina. En este panorama, me parece hay algunas cuestiones por debatir e investigar. La primera, y que quizás ordena a las demás, tiene que ver con cultura y política. ¿Cómo entender el intercruce de ellas en contextos sociales específicos y estructurados, en el entendido de que son áreas de la vida independientes que influyen una en la otra sin llegar a ser determinantes? La segunda tiene que ver con el concepto de experiencia,
que tanto ayudó a romper con viejos moldes de explicación histórica, pero que quizás sigue siendo un concepto difícil de situar y emplear. En tercer lugar, me parece que están abiertas a investigación y debate las opciones de relaciones sociales y la constitución de colectividades posibles, que pasa por la construcción de identificaciones y solidaridades. Estas no como cosas dadas, teleológicas, sino como posibilidad realizada de manera incompleta y por momentos al centro de las cuales está el conflicto y la lucha social. Y, por supuesto, todo ello incrustado en procesos históricos que tienden a unificar la experiencia y estructurar las relaciones. Subrayo la palabra tienden a, no necesariamente siempre lo hacen o llegan a hacerlo. Tomando el asunto de cultura y política, la historia social que yo aprendí de mis maestros prestaba mucha atención a la demografía y a las cifras agregadas de colectivos sociales, ingresos, trabajo, habitación y cosas por el estilo. Los censos y otras fuentes de estadísticas vitales eran indispensables para entender las dimensiones de la estructura social. Pero también me tocó ya una historia social que volteaba a la cultura porque no encontraba respuestas a ciertas cuestiones en las estructuras. Porque estudiaba yo a la clase obrera, la pregunta siempre era alguna variación sobre cómo conocer y explicar las razones e ideas de los trabajadores. La gente ordinaria no suele dejar un registro escrito de sus razones para hacer lo que hace, así que el problema es en parte de fuentes. Y la historia social demostró y sigue demostrando ser particularmente ingeniosa a este respecto. Aún así, la evidencia nos dice mucho sobre las acciones y poco o nada sobre las razones. Una posible solución reside en suponer que la posición estructural determina las ideas y en consecuencia las acciones, de manera que resulta necesario trazar patrones de conducta a través del tiempo que relacionen la posición estructural con cierto tipo de práctica. Las regularidades así encontradas, si bien son importantes, también tienen la desventaja de esconder las irregularidades que ocurren con tal frecuencia que en sí requieren investigación. Otra aproximación posible consiste en derivar las ideas de las acciones, reconociendo la racionalidad de toda conducta humana, aun si esta es difícil de encontrar. Clásico ejemplo de ello fueron los estudios de Roudet acerca de los disturbios y la conducta de la multitud. Sin menoscabar los logros específicos, es importante sopesar la validez de considerar que hay conexión directa entre lo que la gente hace y lo que la gente piensa, que supone que los individuos actúan acorde a una racionalidad instrumental, de manera que observan sus opciones, escogen aquellas que ofrecen la más alta probabilidad de conseguir el fin deseado. Debido a que el fin deseado es la acción consumada que aparece ya de por sí en la fuente histórica, existe una tercera suposición que confunde las intenciones con los resultados y no contempla que por lo general el resultado de las acciones no corresponde a las intenciones. El camino propuesto por algunos historiadores sociales, sobre todo aquellos que se acercaron a cierta beta de la antropología cultural histórica, residió en prestar atención a valores, ideas y prácticas adquiridas y su despliegue en situaciones nuevas socialmente estructuradas. En otras palabras, a considerar el entrecruce de cultura y sociedad, siendo la primera las herramientas para enfrentar la cambiante arena de las relaciones sociales. Esta perspectiva me parece sigue siendo la que mejor resuelve el problema, aunque con limitaciones. Uno de estos límites consiste en subsumir la política en la cultura y tratarla como uno más de los valores e ideas que informan las prácticas. Visto así, la política no aparece como campo independiente de acción que constituye sus propios procesos. Es por esa razón que ahora habrá que considerar la política como un tercer vector, por así decir, que converge y se entrecruza en espacios y tiempos determinados. Habría que primero considerar que por política entendemos no solo las instituciones, conductas formales de gobierno, el aparato ideológico del Estado, sino que la política tiene que ver con las variadas formas en que aparecen relaciones de poder y organizan
conductas y relaciones. Hay, por así decirlo, una política cotidiana. En el estudio de los mexicanos en Chicago, por ejemplo, mostré cómo artesanos y tenderos inspiraban respeto, eran capaces de movilizar a la comunidad y enlazaban a una pequeña élite de inmigrantes de clase media, una minoría ilustrada, con la gran mayoría trabajadora. La comunidad que desde fuera parecía homogénea y que muchos estudios toman por dada esa homogeneidad, era en realidad una comunidad estructurada por relaciones de poder, emanando este último de la capacidad para resolver problemas que confrontaban a los mexicanos con las instituciones de la más amplia sociedad chicagoense. Es aquí donde, a mi ver, la política entendida como la arena de instituciones formales es importante, porque implica la acción concertada y deliberada para afectar las relaciones de poder que condicionan los arreglos sociales. La política implica también a las ideologías, particularmente cuando las acciones incursionan en el campo formal. Así, por ejemplo, cuando los mexicanos en Chicago en los años 20 requirieron oponerse a la discriminación venida de policía y juzgados, lo hicieron enfatizando una ideología de mexicanidad. En la década siguiente, sin perder esta identificación como mexicanos, recurrieron al clasismo e incluso al socialismo para unificar fuerzas con otros trabajadores, defender sus derechos como obreros, organizar sindicatos y participar en la política a favor del Partido Demócrata bajo la égida de Roosevelt. Uno y otro momento son producto de la cambiante arena social. Las opciones y elecciones en juego también fueron producto del cuerpo de valores, ideas y actitudes sedimentadas a través del tiempo y puestas en juego en situaciones específicas. Déjenme señalar 3 puntos respecto de las ideologías. La primera es que las ideologías son elaboraciones hechas por miembros de las élites ilustradas, no porque sean ellos los únicos que pueden hacer esto, sino porque con frecuencia son quienes tienen el tiempo y las habilidades de escritura necesarias para la reflexión sistemática. Élite ilustrada no necesariamente significa intelectuales en su torre de marfil o pertenecientes a las clases altas. En consecuencia, es importante identificar a estos ilustrados y cómo pueden actuar como transmisores de las ideologías. Ejemplo clásico, los tipógrafos. Segundo, la ideología funciona como memoria colectiva que es transmitida a través de la palabra impresa. Y de la misma manera que la memoria es adaptada a las necesidades específicas del presente. Solemos pensar ideología como cosa congelada, ¿no? Como cosa hecha, incluso hasta como receta, si quieren, ¿no? Habría que pensarla, creo yo, de esta otra manera, como una memoria colectiva transmitida a través de la palabra escrita. En tercer lugar, la ideología provee de ideas y términos que ayudan a organizar las experiencias y percepciones en un discurso articulado. También provee nociones a través de las cuales se reinterpreta la realidad y al mismo tiempo las clases populares, al apropiarse de las ideologías, las transforman, añadiendo, restando y reinterpretando nociones clave. Una ideología es atractiva para un determinado individuo porque en la subjetividad se ha sedimentado una valoración que concuerda en lo general con esa ideología. Ello implica, claro, estudiar cómo se ha construido esa subjetividad, es decir, lo que Williams llama estructura de sentimiento. Lo dejo aquí, las cuestiones de experiencia, solidaridades, las dejo para otra ocasión. Una revisión interesante, una revisión historiográfica interesante sobre todo lo que es la historia social, pero también una revisión interesante de lo que ha sido su trabajo académico de Gerardo, ¿no? Un profesor que, si bien ha trabajado toda su vida historia social, ha trabajado con historia oral, pero también se formó muy cerca de grandes antropólogos como Eric Wolf y todos estos personajes, ¿no? Trabaja las fuentes, pero también trabaja muy cercamente con la gente y con historia oral. Entonces nos encontramos con, a partir de esto, hasta esta reflexión de los problemas que se encuentran
la historia social. Bueno, ahora me toca a mí, la verdad, a mí no me tocaba moderar, pero los dos moderadores que iban a llegar se enfermaron. Entonces voy a tratar de ser breve sobre mi presentación. En efecto, cuando salió la discusión sobre esta mesa, teníamos una preocupación, ¿sí? En los nuevos contextos que estamos viviendo, ¿la historia qué dice? En los nuevos contextos que se está viviendo, la institución en la que formamos parte, ¿cómo debe de replantear las cosas? Entonces teníamos este problema, ¿no? Y a partir de ahí, la revista pues, empezó y soltó esta mesa. Pues vamos a sentarnos a reflexionar sobre este problema. Y como si ustedes se dan cuenta, de los 5 que estemos aquí, pues salen diferentes propuestas, o sea que no hay claridad. Y lo que nos dábamos cuenta que era la otra cuestión, que se han hecho trabajos muy importantes, muy ricos, pero que hay poco diálogo entre nosotros. Entonces nos encontramos, ahora sí, con monólogos y que nuestra preocupación no es tener un impacto a la sociedad, sino nuestra preocupación en la mayoría de los casos es quedar bien con el SNI y con el CONACYT. Entonces eso era un problema. Si nuestra institución tiene que cambiar, tenemos que reflexionar sobre cómo trabajar y cómo hacer historia, ¿sí? Y los diferentes tipos de historia. Y una historia en particular, una historia que está muy de la mano con la antropología, ¿sí? Y una historia que debe de construir, que se debe construir colectivamente. A partir de esto surge esta mesa, ¿no? Y el problema que me planteo yo en el trabajo que quiero comentar con ustedes, voy a tratar de ser breve, es ¿cuál es el papel del historiador frente a los problemas actuales? Y lo primero que tenemos que reflexionar es cuáles son los problemas que estamos viviendo, ¿sí? Y nos encontramos con problemas que ha sido bien interesante. Es las luchas que están teniendo los pueblos indígenas por la defensa de sus autonomías. Pero luchas que por un lado están peleando estas autonomías en términos de tener acceso en términos de gobierno, otras autonomías en términos de educación, otras autonomías en términos de justicia. Nos encontramos que los pueblos luchan por autonomía, pero lo que entienden por autonomía cada pueblo es diferente. También nos encontramos, ¿sí?, con un asunto de que empieza a haber todo un despojo de lo que vienen siendo las tierras indígenas a través de problemas que se están dando por los megaproyectos. Empieza un despojo muy fuerte, lo que vemos, pero también nos empezamos a percatar de que empieza a haber problemas a través de lo que viene siendo el problema de los monocultivos. En las zonas indígenas, las autonomías indígenas empiezan a rentar sus tierras, lo que viene siendo para el cultivo de las papas, etc. Empieza a haber una transformación muy fuerte, ¿sí? Empieza a haber también una transformación en términos de la religiosidad popular. Nada más les pongo el ejemplo. La semana pasada sale que las diócesis de México se dividen en 4 diócesis. Hay todo un impacto en lo que viene siendo la religiosidad popular de los últimos 150 años. Eso estamos viviendo. Estamos viviendo también campesinos que ya no tienen una tradición y que sus hijos ya no quieren que sean campesinos. Tienen una memoria campesina, pero lo que quieren es que sus hijos sean profesionistas. Estamos viviendo un momento en lo que se está perdiendo completamente la memoria del campo, ¿no? Es más, en las conversaciones decíamos, oiga, nos va a pasar lo que le pasó a Venezuela, ¿sí? Que abandonaron completamente el campo y se pierde esta tradición. Entonces estamos viviendo momentos de una gran transformación. Pero esto se da en un contexto bien interesante, ¿sí? En un contexto de globalización, ¿sí? En un contexto donde hay una tendencia a la homogeneización, en un contexto de mercantilización, en un contexto de una violencia muy fuerte, de un racismo, de una xenofobia contra los pueblos. Estamos viviendo un contexto donde empiezan a aparecer nuevas religiones, los mormones, no es cierto. Empiezan a aparecer nuevas formas de religiosidad, ¿sí? Entonces nos encontramos en un proceso, sí que por un lado hay todo un proceso de globalización y de homogeneización, también hay unas luchas muy fuertes por la defensa de los territorios y de las regiones. Nos encontramos en ese momento. La historia, el primer problema es
La historia, cómo se mete a reflexionar desde estas situaciones que se están viviendo, ¿sí? Y cuál es el papel. Y el primer problema que se nos presenta es que abordar desde los problemas contemporáneos es abordarla desde la historia contemporánea. Siempre, y abordar desde la historia contemporánea es abordar estos problemas desde los sujetos actuales. ¿Qué son estos sujetos? ¿Qué es el campesino? ¿Qué es el obrero? ¿Qué son los migrantes de los que se están viviendo? ¿Sí? Cuando hablamos de historia en esto, siempre decimos los problemas contemporáneos, o al menos en la mayoría de los compañeros, dicen no es un problema de historiadores, es un problema de sociólogos, un problema de antropólogos, un problema de politólogos, de un periodista. Pero el asunto es, no es un problema de los historiadores tratar de entender y poder explicar en términos de los procesos sociales lo que estamos viviendo actualmente. Así descubrimos que la historia no solamente estudia el pasado, la historia está preocupada por entender los procesos sociales. Entender los procesos sociales y el impacto que tienen en esta sociedad. Nos han enseñado que la historia solamente tiene que ver con el pasado. Y decimos, ¿cuándo hacemos historia? Cuando encontramos papeles ya amarillos, ¿sí? Cuando encontramos papeles, ¿sí?, que ya no hacen referencia a nosotros. ¿Cuándo hacemos historia? Cuando nosotros no somos parte del problema. Pero esto nos lleva a una reflexión, tratar de entender la situación actual, ¿sí?, para poder construir estos procesos sociales. Y esto nos lleva a un problema bien interesante. Entonces, como historiadores, no solamente tenemos que conocer los diferentes momentos históricos, sino tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente. Yo a mis alumnos de repente les digo, oigan, lean el periódico. Y que les diga eso a los alumnos de historia, uno que lean el periódico hasta se sienten ofendidos, porque dicen, ¿cómo? Yo vine a hacer historia, no vengo a estudiar eso, ¿no? Y esto es algo muy sencillo, tienen que conocer lo que está pasando para poder reflexionar sobre los problemas. Y esta es una gran deficiencia que tenemos en la escuela. En ese sentido, pues hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, reflexionar sobre nuestra historia es entender los procesos sociales. Procesos sociales que entonces los estructuramos desde el presente, ¿sí? Desde el presente hacia el pasado. Ver los cambios que se están dando con respecto a las autonomías, ver cómo se están construyendo nuevas formas de pensar y cuáles son las etapas por las que se ha pasado. Si vemos el problema de las autonomías, es interesante, ¿sí? Cómo hay un cambio de las formas de relación del Estado, de las comunidades indígenas en relación al Estado en los años 90, ¿sí? Cuando se transforma el artículo 27 constitucional, se hacen las modificaciones del segundo y el cuarto constitucional. Cambia toda una forma de relación con el Estado. Si hacemos un recuento anteriormente, podemos ver que este cambio de cómo se relacionan con el Estado tiene que ver con toda la promulgación de la reforma agraria que viene siendo en los años 20, 30. Ahí hay un cambio. Si vamos haciendo un recuento anteriormente, vemos que es el asunto de los municipios. Hay momentos de transformación que hay que entenderlos para poder entender por qué se está llegando actualmente a toda esta lucha de lo que vienen siendo los municipios autónomos. Municipios autónomos que no significa independientes, municipios que tienen una fuerte relación con el Estado. Están planteando este asunto, ¿sí? Entonces, entender los procesos sociales para poder entender este problema. El otro asunto es lo que estamos viviendo en lo que es el campesinado, ¿sí? La gente en el campo vive de la memoria del campo, pero empiezan a perder la tradición campesina y la forma de relación con la naturaleza. Entonces empiezan a olvidar de esto. Entonces estamos viviendo procesos de transformación de lo que viene siendo el mundo campesino, ¿sí?, que es necesario entenderlos para poder entender el momento presente. Esto nos lleva entonces a una reflexión interesante. Si esto estamos viviéndolo y hay que entender desde el presente, entonces el presente también nos lleva a otro problema, a replantear los conceptos que estamos trabajando. De repente planteamos problemas nuevos con viejos conceptos. ¿Cómo reestructuramos lo que vienen siendo los problemas, pero también reestructurar la parte conceptual para poder reinterpretarlos? Bajo esto hay un supuesto que es interesante.
La historia se está rehaciendo constantemente. Esta idea que hay mucho de repente de historiadores tipo anticuarios que dicen ya está escrito, ya no pueden trabajar. Es más, tenemos compañeros que de repente dicen sobre ese tema ya está escrito, ya nadie más puede hacerlo porque ya lo escribí yo. Bueno, esto nos lleva a algo interesante. Esto nos lleva a algo interesante. La historia se está rehaciendo constantemente. Y la historia también tiene un papel muy importante en la construcción de lo que vienen siendo los estados y las formas de actuar políticamente. Entonces, ¿cómo replantear la parte conceptual? Y aquí nos lleva un problema interesante. Se han hecho toda una serie de discusiones con respecto a la parte conceptual en términos del propio medio académico. Nosotros de repente estamos más preocupados por discutir con nuestros compañeros de al lado que realmente poder tener un impacto en la sociedad. ¿Cómo rehacer la parte conceptual, ¿sí?, desde nuestros propios sujetos de estudio? Y pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso de Cherán, cuando empieza la lucha, llegamos los académicos y decimos, se está dando todo un movimiento a partir del 15 de abril del 2011 y hay toda una lucha contra el Estado mexicano. Cuando les preguntamos a los cheraníes qué es lo que estaban viviendo, dicen, nosotros tuvimos un apuro y lo que queríamos era resolver un apuro. Para ustedes es una lucha, para nosotros es un apuro. Bueno, si en la academia le ponemos que hay un apuro, pues desde luego que no pasa el trabajo, ¿sí? Entonces hay toda una reflexión de cómo reflexionar y construir conceptos analíticos desde los propios sujetos. Y esto nos lleva a un problema, que hay que entender el lenguaje, sus significaciones y poderlos historizar. Entonces, esto es de los problemas que tenemos. Hay otro problema que se nos presenta que es bien interesante. Ante el nuevo contexto que estamos viviendo, descubrimos que aparecen nuevas fuentes. Aparecen nuevas fuentes, pero también debe implicar nuevas formas de hacer la lectura y nuevas formas de analizarlas. Entonces descubrimos que una de ellas es las redes, como bien lo platicó Mariana, ¿sí? Cómo trabajar con las redes. Pero también la historia oral, si bien algunos de nosotros ya tenemos varios años trabajando con ella, pero sabemos que todavía somos marginados, ¿sí? Por no decir. Estamos dentro de la marginalidad. Sí. Estamos con fuentes que tengan que ver con historia oral, está la fotografía, está el cine, ¿sí? Nos encontramos, y esto nos plantea un problema. ¿Cómo leer? ¿Cómo reinterpretar la fuente desde el periodo contemporáneo? Y esto nos lleva a cuestiones que se tiene que reestructurar las formas de leer y de interpretar. Y cómo desde las propias fuentes construir, como bien decía Josefina, problemas de investigación, ¿sí? Un problema desde la fuente, pero dialogando con lo que viene siendo con el momento presente. Nos lleva a esa reflexión que tenemos que hacerla. Y desde la fuente también dialogar para la construcción de una parte conceptual. Entonces nos vemos en un problema interesante, que la historia es dinámica y se está construyendo. Y el otro punto que me gustaría reflexionar rápidamente es que, como lo dijeron varios compañeros ahorita, es que estamos acostumbrados a trabajar en forma individual. Y es más, es lo que se privilegia, en forma individual, aislada, y nos tiene sin cuidado, de repente, ¿quién nos vaya a leer? Lo único que nos interesa es que salga el libro, el artículo, y vamos. Aquí es primero cómo empezar a trabajar en forma colectiva y pensando también en un impacto social. De aquí que ya ha habido pequeños experimentos que han sido muy buenos de estar trabajando con las comunidades en la elaboración de historias, ¿sí? Trabajos que a lo mejor no tienen aparentemente gran impacto dentro del medio académico, pero dentro de las comunidades, esos libritos o esos folletitos tienen un gran impacto en lo que viene siendo hasta en las propias memorias que se están haciendo. Entonces, ¿cómo trabajar con los sujetos? ¿Cómo trabajar desde el presente para la construcción de una nueva historia? Gracias. Bueno,
ahorita abriríamos, ahora sí, al conversatorio. Preguntas que quieran hacer, comentarios o malestares que quieran decir. Apuros que tengan. Una pregunta, un comentario. De los compañeros conversadores. Si quieren. Bueno, primero, muchísimas gracias a la doctora Villafuerte que me invitó al conversatorio. Estoy deslumbrada por tanta sapiencia. Pero lo más interesante, a mi parecer, es que investigadores en Venezuela, de donde procedo, investigadores mexicanos, todos tenemos el mismo virus, ¿no? La constante incertidumbre si saber si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal, si manejamos la teoría, si es el procedimiento que vamos a seguir, si no vamos a seguir. Realmente creo que son elementos comunes, aunque no, con lo que decía el doctor Camarena, no nos oímos mucho entre nosotros, pero a la hora de la verdad, cuando hacemos un balance, todos tienen la misma enfermedad, que se la tratan distinto, ¿no? Yo particularmente tengo mucho interés en el trabajo de la doctora MacGregor porque me parece que es muy interesante para los estudiantes. O sea, su trabajo es muy didáctico, ¿no? Para esa incertidumbre de los muchachos al trabajar los problemas de investigación desde lo contemporáneo. Yo soy historiadora, por lo tanto hay un feeling especial allí. En el caso del doctor Camarena, entiendo eso de la marginalidad porque lo viven mucho mis compañeros que hacen historia oral, ¿no? Parece que la marginalidad de la historia, con la historia oral, parece que es constante. El trabajo de la doctora Portal, me pareció, se lo comenté a la profesora Villafuerte, tremendamente honesto, ¿no? Eso me pareció de mucho valor. En el caso de la doctora Hilda, me gustó mucho toda esa cantidad de cosas, ¿no?, que implican el trabajo de la historia social, porque nosotros vivimos eso en este momento. Se está dando un movimiento para los estudios sociales y muchas veces carecemos de sustentos teóricos, que es lo más complicado. Y en el caso del profesor Gerardo, pues me gustó muchísimo porque vengo de un grupo que trabaja historia cultural y eso es un tremendo problema entre estás haciendo historia social o estás haciendo historia cultural. ¿Vienes de la historia regional o no vienes de la historia regional? Entonces, viendo un balance de lo que me permito hacer como espectadora foránea, es tremendamente enriquecedor. Creo que son los problemas que vivimos todos, pero qué bueno que tienen estos espacios para aclararse, oírse, verse y reflexionar. ¿Qué tiene el doctor Camarena para el doctor Gerardo o qué tiene el doctor Gerardo para la doctora MacGregor? Eso es lo más importante. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Yo creo que todo esto empezó deliberadamente por parte de Mario, de decirnos cosas diferentes. A mí me habló de estudiantes, yo estoy segura que me habló de estudiantes. Incluso pensamos que vendrían estudiantes. Se nos fueron a paro y parece ser que se lo tomaron muy en serio y no llegaron ni aquí ni a clases, ¿no? Entonces, sí, si yo me definiera, yo diría que soy profesora investigadora. Mi papel fundamental ha sido ser profesora. Y creo que es en donde he hecho lo mejor de mi tarea. No creo que sea muy buena, pero es ahí donde me preocupa, ¿no?
Incluso Lourdes fue mi alumna, ¿no? Yo le eché a perder. No tuvo maestros importantes, muy importantes que la compusieran. Pero justamente una de las preocupaciones que yo veo actualmente es esta. Los muchachos, más que definir qué problema les interesa o qué preguntas quieren hacerse, empiezan por querer definir qué tipo de historia hacen. Hago historia social, hago historia política. Bueno, política no, porque está de capa caída, ¿no? Y todavía no la acabamos de levantar. Es decir, que empiezan con la definición y a meterse con las definiciones teóricas, ¿no? Ver qué es lo que hace cada una. Y hay aberraciones en esta parte. En el doctorado, se presentó en el doctorado de la UNAM, se presentó un proyecto sobre el gobierno de Agustín Yáñez en Jalisco en los años 40. Y su justificación era que iba a ser historia cultural, social y económica. Entonces yo le dije, perdón, esto es un proyecto político. Si ya el gobierno del Estado no es político, pues yo ya no sé qué va a ser política en este mundo. Entonces hay una confusión, ¿no? Creo que parte del empeño estatal como de aclarar las cosas. Yo creo que tienen vasos comunicantes, muchos. A veces yo estoy hablando de historia política, pero desde luego estoy entendiendo que esa historia política tiene que ver con muchas cuestiones sociales que ya no podemos separarlas, ya no las podemos retirar, está ahí. Siempre he dicho que la política para mí es la actividad, que es una historia social, porque ¿qué más social que la política? Pero bueno, sé que desde la perspectiva teórica tiene otras implicaciones. Lo hago para llevar cosas a lo absurdo. Pero encuentro esas comunicaciones. Cuando están haciendo historia social, pues muchas veces tienen que irse a la historia política y hay que ir a la historia cultural, etcétera, ¿no? Entonces creo que tienen más relaciones y vínculos que los que queremos reconocer. A mí me parece que tenemos varias deudas. Por supuesto, la historia multidisciplinaria, como lo han dicho, la historia en equipo, nos hace falta. Para mí fue toda una clase de antropología escuchar a Mariana desde una posición muy crítica para su disciplina. Entonces, esto fue muy interesante, pero todavía nos hace trabajar mucho, falta trabajar eso. Me parece que otra cuestión que nos hace falta también para poder tener diálogos más fructíferos es hacer trabajos de síntesis. Creo que estamos metidos en una dinámica de la producción de monografías en donde no podemos ver justamente cuál es el impacto de la historia regional en la historia, en la historiografía, porque no, es decir, sabemos que está la historia del pueblito, del otro pueblito, del municipio, el intento del Estado, pero no podemos hacer como la síntesis que nos permitan tener una visión más de conjunto. Y así ocurriría con cantidad de cosas. Hay mucho de moda en nuestro trabajo, sobre todo cuando tenemos que ver con los alumnos. A alguien se le ocurrió hacer, bueno, no a alguien, a Foucault, se le ocurrió hablar de ciertas cosas y de ahí todo el mundo hace historia de las cárceles. Y entonces, pero lo que a mí no me queda claro es qué podemos decir de todos esos trabajos sobre cárceles que ya se hicieron, que tengan que ver y que tengan un impacto en la historia de México. Es decir, pues en nuestra historia las cárceles son esto a raíz de todos esos trabajos, ¿no? Alguna vez Enrique Flores Cano, cuando yo estudiaba en la UNAM, nos dio una charla, una conferencia, llegaba con todo el bagaje de la historia de la Escuela de los Anales, social y económica, pero además pues, inaugurando en la Dirección de Estudios Históricos el intento de trabajar en seminarios, en fin. El caso es que algo que a mí me impactó desde entonces, que lo dijo, era muy, muy simple, que es, al hacer historia teníamos que hacer a veces trabajos monográficos, de análisis, pero en otros tiempos habría que hacer trabajos de síntesis para estar haciendo como ese vaivén. Y creo que en los últimos años, desde que él me lo dijo, hace más de 40 años, a la fecha, lo único que hacemos son monográficos, y no alcanzamos, por ejemplo, en el caso de la Revolución Mexicana, que es el periodo que yo trabajo, reconocemos el impacto de la historia regional en la historiografía de la Revolución, pero esa historiografía regional no se ha incorporado a una visión sintética más grande. Entonces creo que la síntesis también son elementos que nos hacen falta, además de seguir viendo
los problemas, ¿no? Bueno, dos cosas. Mario, si nos hubieras dicho, vamos a discutir los problemas de hoy desde la perspectiva histórica, otra cosa. Habría habido más unidad en esto. A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en el asunto de la democracia, que tiene que ver con cosas que estoy trabajando ahora sobre las huelgas de los años 70 y cómo en el transcurso, al menos de la segunda mitad del siglo XX, no me voy más atrás, la noción de democracia se fue diluyendo para llegar a lo que ahora pensamos que es democracia, que es meramente el enfrentamiento electoral y el ir a la urna y depositar tu voto. Si yo me pongo a estudiar las huelgas de los años 70, donde se supone uno de los impulsos fuertes era la democracia sindical, entendida como votar a los charros y votarnos nosotros hacia adentro, me doy cuenta que es una comprensión muy limitada de lo que los trabajadores estaban haciendo. En realidad ellos estaban mucho más interesados en la democracia en el lugar de trabajo. Ajá. A final de cuentas, si el sindicato lo tiene el charro Napoleón, pues que no tenga el charro Napoleón y ahí negociamos con él una cosa. Pero que en mi lugar de trabajo yo pueda tener ciertos dispositivos de seguridad, que si hay enfermedades involucradas que están relacionadas con la actividad que yo desempeño, entonces yo tenga o bien los pagos de toda la cuestión médica o seguridades respecto de lo que voy a hacer, que me pueda yo incluso jubilar antes si es que mi trabajo es muy peligroso, etcétera. Una serie de cosas, por ejemplo, que los mineros en el 81 tratan de lograr porque con la modernización de las minas, la introducción de nuevas máquinas, etcétera, etcétera, empiezan a descubrir que el estrés es una enfermedad laboral asociada a su oficio. Como ya la ganaron los controladores de vuelo, ellos dicen, pues nosotros deberíamos de tenerla también. Y se encuentran, claro, contra una patronal situada en la Ciudad de México, no en las zonas mineras, que le dice, si eso va a ser enfermedad laboral, pues todos nosotros estamos, porque aquí vivir en la Ciudad de México es muy estresante. Y los minimizan, los ningunean, los humillan. Ellos están peleando por tener democracia, por tener control de decisión en esos espacios. El sindicato, sí, no, bueno, no. Ahí la vamos cachetoneando y unas veces ganan ellos y otras veces ganan los chavos. No es su mayor preocupación. Su mayor preocupación con democracia tiene que ver con cómo controlamos los espacios de vida que a nosotros nos afectan. Entonces, ahí sería interesante qué ha pasado con nuestra concepción de democracia, que ahora todos luchamos por esa democracia electoral y que nos parece que ya siempre está como a la vuelta de la esquina y es lo que hay que lograr, ¿no? Y esas otras formas de democracia sustantiva las hemos olvidado, las hemos hecho un lado. Entonces, eso sería interesante como esa parte. Lo segundo es sobre lo que decía Josefina, el asunto de la síntesis. Yo también creo que es bien necesario. Ahora, hay un problema interesante. La proliferación temática, ¿no? La proliferación de monografías hace la síntesis muy, muy difícil. Para empezar. No imposible, pero sí muy difícil. Pero segundo, hay toda una visión hoy día, la visión posmo, que con lo que lidiamos es con fragmentos, no con sociedades completas. Esa noción de totalidad ya desapareció, al menos de los discursos. Entonces, lo que sería bien interesante, acompañando esta cuestión de la síntesis, es rediscutir todo el asunto de la totalidad. Esta noción frente a la cual los historiadores decíamos, bueno, es que la sociedad en su conjunto es así o asado, que hoy ya no lo podemos decir porque, sí, esas metanarrativas, etcétera, etcétera, nos ha llevado a pensar tiempos y espacios en total fragmentación. De ahí incluso la noción propia de proceso, que es tan cara, tan querida por la historia, también está en cuestionamiento. No hay procesos, hay situaciones que pasan.
estamos en el situacionismo. Entonces, esas cuestiones serían bien interesantes porque, claro, tienen mucho que ver con cómo vivimos el momento hoy día. Entonces, a mí la cuestión de la síntesis me parece importante, me parece una discusión que habría que tener y que implica varios problemas actuales. Bueno, brevemente. Yo retomo un poco lo de Josefina y Gerardo. Yo creo que cuando nos metemos a poner denominaciones, historia social, historia económica, historia política, ahí es cuando nos empezamos a perder. Todas las participaciones que ha habido en esta hora o 2 horas nos hablan de una complejidad mayor. Entonces yo, aunque digo, sí, trabajamos de la historia social, yo creo que lo que estamos trabajando es sencillamente historia. Y una historia con H mayúscula, ¿no? Así, historia. Entonces, y que realmente hacer historia significa contemplar la variedad de problemas que hemos estado tratando en este momento. Porque sí, son las mentalidades, son la recuperación de la historia política que había quedado en desuso, sí es la demografía, son los aspectos ideológicos, todo. Ocuparnos de todo eso en última instancia, que es hacer historia. Una historia viva, una historia dinámica. Mi profesor Ruggiero Romano decía, ¿por qué yo estudio historia? Y vinculado a lo que decía Mario, para poder leer los periódicos, para aprender a leer los periódicos. Ahora tendríamos que agregar las redes sociales. Bueno, si no hacemos una crítica a lo que estamos leyendo, si no hemos aprendido a ver los distintos matices, las distintas posiciones, lo que hay en las profundidades más allá de la superficie, entonces no vamos a entender, pero no solo no vamos a entender la historia, lo que es peor, no vamos a entender lo que está pasando en este momento, porque lo que leemos en los periódicos, lo que leemos en las redes sociales, también implica una multiplicidad de procesos que a veces se nos escapan de plano. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Josefina habla de síntesis. Yo no sé, las síntesis obviamente son muy difíciles por esta proliferación que tenemos en este momento, pero sí creo que se puede recurrir muy bien a la historiografía, que a veces nos olvidamos y estamos descubriendo el hilo negro. No quiere decir que si ya está escrito no hablemos nosotros, pero aprendamos a ver historiográficamente todo lo que se ha hecho con un proceso de crítica y bueno, y de ahí en más, no para deconstruir, no somos deconstructivistas, sino para construir en nuestro presente nuevas perspectivas historiográficas. Entonces yo pienso que ojalá que alguna vez podamos llevar, se dice síntesis, no sé, se dice revisiones historiográficas. Yo prefiero, como decía al principio, hablar de historia con mayúscula. Hagamos esa historia comprensiva, causal y sobre todo actual. Una pregunta al doctor Camarena. ¿Pudiera la cuarta transformación afectar los estudios históricos, la individualidad o digamos, pudiera hacerse una historia oficial en el futuro bajo la premisa de la cuarta transformación? ¿Pudieran obligarles
a hacer historia a imagen y semejanza del proceso. A ver, yo creo que no nos pueden obligar. Sí va a surgir una historia. Sí va a surgir una historia oficial. Pero justamente de los historiadores que comparten la visión de la cuarta transformación, ¿no? Es decir, no creo que no se vaya a hacer. Yo creo que como pocas ocasiones hemos tenido un presidente que hace alusión a la historia de manera constante. Hasta sabemos cuáles son las etapas preferidas, cuáles son los personajes históricos preferidos. De repente escribe cosas en torno a la historia, ¿no? Hizo un prólogo de un libro donde 60 páginas, está hablando, haciendo historia, tratando de explicar la historia de México. Entonces, sí, va a ser muy, tiene relaciones con historiadores muy cercanos, entonces yo creo que sí van a hacerlo, pero yo entendería que a los que no hacen esa historia, pues no los van a obligar. Es decir, hasta ahorita yo no vería esa posibilidad. Y digo esto para detenerla si es que hubiera la intención. Es decir, yo creo que la historia crítica, la historia académica ya tiene un espacio muy hecho. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos gusta, lo que queremos hacer, lo que creemos que es pertinente. Se puede acercar libremente sin necesidad de presiones, me parece, ¿no? En ese sentido, no vería yo el peligro. No sé, yo creo que aludimos algunos de nosotros a otros peligros mayores que han afectado nuestra forma de trabajar y expresamente estos estímulos que vienen del Estado, del CONACYT, vía ESNI, que nos obliga a trabajar de ciertas maneras. Eso sí es más preocupante y sabemos que sí ha afectado nuestra forma de trabajar y de relacionarnos, ¿no? Cuando yo aludía a cómo los muchachos tienen que incorporarse a un proyecto colectivo en donde el que decide las cosas es el responsable del proyecto, pues tiene que ver con su obligación de hacer la tesis dentro del proyecto para que CONACYT te pase una beca, lo reconozca, etcétera, ¿no? En fin, nosotros pues que tenemos que hacer trabajos de autor y hay instituciones que están más acostumbradas a trabajar colectivamente. Yo reconocería que la Dirección de Estudios Históricos tiene una tendencia, una posibilidad, una capacidad de dialogar entre ellos. Otras instituciones no la tenemos, ¿no? La UNAM se caracteriza por un trabajo individual de manera total. Estoy tratando de abrir un seminario de historia política en la facultad, llevamos 3 sesiones y bueno, es dificilísimo, ¿no? Cada quien quiere leer lo que quiere leer, hacer las cosas como quiere, resistirse. Claro, la dirección de la facultad nos pide organizar un evento o proponer un proyecto, pues nadie quiere una cosa de esas, quieren seguir trabajando las cosas aisladas. Entonces, bueno, empieza a ser desesperante intentar un seminario, ¿no? Es decir, pues mejor sigo trabajando como yo trabajo y me dejo de historias. Pero ahí están los problemas, ¿no? Entonces, sí tenemos experiencias diferentes. A lo mejor tenemos que acercarnos a hacer otras más que podamos compartir más. Algo que se ha perdido es esa posibilidad de tener congresos, coloquios, en donde la gente de diferentes instituciones iba, platicaba, ¿no? Ya no las tenemos, quizás yo insisto por esa presión que tenemos por parte de CONACYT de publicar más que de Ahora platicar. dicen que no. Más que de platicar, los conversatorios como que no les interesan mucho, ¿no? Sí. Pero yo creo que son muy enriquecedores esos conversatorios, ¿no? Como les llamemos, coloquios, seminarios, lo que sea, ¿no? Podemos compartir cosas. Para mí ha sido pues una mañana muy provechosa, muy placentera, porque creo que pues, recupero cosas, pienso cosas, veo, mira, estamos en lo mismo, debería yo pensar otras que no he pensado nunca, no sé, ¿no? Es importante. Y yo reconozco que sí, que la D tiene esa tradición, aunque a veces pueda fallar, no lo dudo, pero hay una tradición, un intento, se agrupan en seminarios ya de entrada, ¿no?
menos permitiría el diálogo. Yo contestando esto rápido. Yo creo que actualmente sí va a haber una tendencia a tratar de hacer la historia de la cuarta transformación. Y yo sí creo que va a haber gente. Pero también en estos procesos de globalización lo que nos encontramos es la emergencia de muchas historias regionales. Pongo en los casos donde yo he trabajado. Lo que viene siendo en la zona purépecha, ellos están metidos en hacer una historia, sus historias, y entran en discusión muy fuerte con las historias de las universidades. Las historias de las universidades empiezan a ver como esas historias de dominación en las que se les impone una forma de ver el pasado. Entonces quieren construir algo y en eso nos encontramos. Por un lado, hay una tendencia a la centralidad y construir una historia que sí lo va a haber, pero también la proliferación de muchas historias en donde va a haber un diálogo muy fuerte. El asunto es el peso que van a tener en las luchas políticas esas historias. Las autonomías indígenas están retomando la historia para fundamentar. Cuando les dicen, dígame si usted es sujeto jurídico, lo primero que tienen que decir históricamente si son pueblo indígena y entonces a la historia vámonos y sacar los documentos y aprenden a leer los documentos, van a reforma agraria, hacen todo el trabajo de los historiadores, pero gente común y corriente. Hacen el trabajo, les dicen, necesitan fundamentar si tienen una tradición oral. Van y hacen el trabajo con historia oral. Es más, la otra vez les decía es que la gente de la comunidad hace mejor historia oral que los enanos. Cuando me refiero a enanos son los de la ENA. Hacen un trabajo muy bueno los chavos allá. ¿Por qué? Meten la historia oral para justificar todas sus tradiciones. Y si uno revisa lo que viene siendo la documentación en el que la Suprema Corte les dio el derecho a su autonomía, pasa por esos trabajos de fuente escrita, fuente oral, y también se mete al peso que tiene el antropólogo, ¿sí? Y eso lo retoman y con eso fundamentan lo que es su historia. Y esa historia es lo que les permite justificar sus autonomías, que se enfrentan con esta otra historia. Porque cuando llegan a la Suprema Corte, no crean que la Suprema Corte no habla, los de la UNAM, habla y también tiene su historia. Y hay un diálogo de historias ahí, ¿sí? Que se da en términos legales. Entonces sí va a haber una tendencia a una historia, pero también la proliferación de otras historias y en donde nos lleva a la discusión que se están dando. Y por desgracia, estas discusiones se están dando, al menos en la autonomía, en la parte jurídica. Nosotros no la tenemos y eso sí está muy grave, que tengamos que llegar a la discusión sobre la historia en los momentos en el que están los alegatos si son pueblos indígenas o no. Ahí tenemos que discutir el asunto de la memoria. Con Gerardo me tocó estar en una mesa sobre el asunto de una mesa que nos invitaron los diputados, ¿sí? Para discutir si se reglamentaba lo de memoria, la ley de memoria. Cuando nos invitaron dije, qué grave la ley de la memoria. Sí, estaba con Hilda y Hilda me estaba regañando. No es cierto. Le digo, Hilda, tenemos 30 años que se hacen investigaciones casi con los mismos problemas, pero con información nueva. ¿Por qué no reflexionar? Y eso se podría hacer, una reflexión. ¿Cuáles son los problemas y cómo se han abordado desde las cuestiones teóricas? En ese sentido, si son las mismas preguntas y son los mismos conceptos, ¿cuál es el aporte que ha tenido la academia a los problemas nacionales? Yo muy puntual a la pregunta que ella hizo. Hay una historia oficial. Ahora, la 4T, el nuevo, ¿se plantea hacer otra historia? Sí, posiblemente, pero esa historia no, que obedece a otros intereses, no puede ser la historia que no tenga una aproximación, no puede estar totalmente ideologizada, porque contra la historia oficial de antes, que respondía a otros grupos de poder. Yo la verdad me nutro, como muchos de nosotros nos nutrimos, de la historia. Pero desgraciadamente tengo compañeros que, digamos que son generaciones un poco más abajo, que la historia en realidad
no la toman en cuenta y muchas veces en cuestiones sociales, como el otro día estaba escuchando a un compañero hacer una entrevista y le preguntaba al entrevistado que qué era una ciudad perdida. Entonces yo me quedé así como, si me saltó, volteé a verlo, digo, es un chico entre 25 años, pero a lo que voy es, sí, conceptos a los que ustedes se enfrentan para hacer historia social actualmente, o la forma de hacerla, más bien para mí sería cómo difundirla, cómo hacerla llegar. Porque si bien yo soy periodista, hay mucha gente que no lee, yo soy periodista del instituto, hay mucha gente que no lee las publicaciones que el instituto hace y no nada más el instituto, lo que hace la UNAM, lo que hace el CIESAS, en fin, o sea, cómo hacer para que esas investigaciones traspasen esa frontera sin dejar de tener ese sentido, esa fuerza, pues, sí, que no se diluyan, que no terminen en un bestseller de un señor de apellido de Colores que está vendiendo miles y miles hablando de historia, cuando sí es entretenida, pero creo yo que hay más o hay cosas más interesantes, como de enseñarle a un periodista en ciernes que es una ciudad perdida, ¿no? Porque a fin de cuentas eso habla de la proximidad del ser humano, de persona, y de uno como periodista, de nuestro andar cotidiano. El andar las calles, también ahí se va haciendo historia. Más bien mi pregunta es cómo plantearían ustedes que esa historia pueda llegar, llámese política, llámese cultural, llámese social, cómo, y sobre todo en esta época de redes sociales donde yo me puedo meter y buscar o encontrar una página donde de Turquía me hablan de su historia, y tienen miles de seguidores, y cuando yo me meto a una de arqueología o de historia, pues lo que hay es que tú eres de la 4T, tú es que eres del otro, o sea, ¿cómo hacer que precisamente esas diferencias que ahorita están siendo muy marcadas a través precisamente de las redes sociales, podamos ver los que nos interesa y quizás también a los que no les interesa, pero que sin duda es fundamental saber de su historia? ¿Cómo hacerlo? Yo te voy a platicar una experiencia. La gente, la verdad, la gente de la sociedad mexicana le gusta mucho la historia. A diferencia de lo que creemos, les gusta mucho la historia, y si uno les propone proyectos de hacer historia, siempre se crean equipos. En un barrio que es el de la Fama Montañesa, hace unos años empezamos a hacer todo un trabajito muy sencillo sobre hacer la historia, con la intención de poder justificar el asunto de la fábrica, la vivienda y todo. Se hicieron unos libritos, ¿sí? Bueno, para no hacerte largo, a la semana se habían agotado los libritos. Y la gente no solamente los leía, sino lo platicaba, ¿sí? En Cherán se hicieron unas pequeñas historias en cuadernitos sobre lo que fue el conflicto. La gente lo lee. Sí, la gente sí lee historia, ¿sí? En el pueblo de San Pedro Mártir se han hecho varios textos y la gente lee, ¿sí? No solamente eso, sino también en las comunidades, cosas que de repente no son instituciones, hacen pequeños folletos, revistas, y siempre en todos los números hay un acontecimiento sobre el pueblo. Y la verdad, bien fundamentado, porque van al archivo y lo trabajan y lo hacen. Se lee, ¿sí? Lo que pasa es que nuestras instituciones se han separado del problema social, ¿sí? Por suerte, por eso era la invitación de todos ellos. Todos tenemos un vínculo con los estudiantes, y los que trabajamos con estudiantes nos vemos obligados a estar pensando en ellos y cómo reflexionar, ¿sí? Y transmitir. Lo que tenemos que replantear es escribir para quién. Y el otro asunto es el cómo, ¿sí? De repente dices, el trabajo académico es aquel que solamente lo entiende el compañero de al lado. No, ¿cómo poder escribir para que lo pueda leer cualquier persona? Retomo lo de Womack. Womack dice, yo que escribo pensando en mi papá. Bueno, ¿cómo escribir en forma sencilla sin quitarle la complejidad al problema? Es el reto que tenemos. Entonces tenemos que replantear no solamente el asunto de la historia, sino también el cómo escribir la historia y para quién queremos escribir la historia, ¿no? Y este es el reto que tenemos nosotros, pero que también tienen las instituciones de las que forman parte. Somos parte. Y ese es el reto que tenemos para transmitir a nuestros alumnos. ¿Para quién están haciendo historia?
¿Para quién van a escribir historia? También tenemos que tomar en cuenta que hay otras formas que no sean escritas necesariamente. Estamos justamente, uno de los problemas, yo creo, generacionales tiene que ver con la lectura, ¿no? Los chavos leen cada vez menos, ¿no? Pero son muy visuales. A lo mejor podríamos pensar otras formas que tuvieran que ver con cuestiones visuales, tratando de atraer, ¿no?, el interés. Documentales, películas, no sé, hay otras formas también. Porque sí, yo he notado mucho que les cuesta, sobre todo en algunos grupos sociales, les cuesta más trabajo leer, ¿no? Aunque leen, pero digamos, hay otras vías, ¿no? Yo nada más quiero agradecerle a Mario porque estoy aprendiendo muchísimo en esta mesa y además darme cuenta de cómo compartimos, yo soy antropóloga, cómo compartimos problemas y cómo la historia es fundamental, o sea, para la antropología y para la vida diaria y para todo lo demás, porque la historia con H mayúscula, ¿no? Sin meternos a los adjetivos calificativos, porque de verdad yo creo que no podemos, uno de los problemas que yo veo ahorita es el olvido. Estamos viviendo en una sociedad que todo se nos olvida y yo creo que es muy importante rescatar la historia para entender los problemas actuales, ¿no? O sea, pareciera que se está inventando en la 4T el hilo negro y nos tendríamos que detener un poquito a ver de dónde venimos, por qué está pasando esto, ¿no? Me explico, darle contexto, porque de repente los medios, justamente pensando en los periodistas, de repente juegan un papel muy importante justamente en cómo se interrelacionan los fenómenos sociales. Esta idea de la fragmentación nos está llevando a lugares bastante oscuros, ¿no? No estamos pudiendo, y lo veo en la cotidianidad, juntar dos fenómenos, ¿no? Estamos tan fragmentados hasta en la cabeza que no podemos juntar dos fenómenos y entender esto tiene que ver con esto, ¿no? Y esto está pasando porque, miren, aquí sucedió esto otro. Entonces, yo creo que ahí sí el papel de los historiadores y de la cuestión de la difusión puede ser vital en este momento, ¿no? A ver, quería ir primero el asunto de la síntesis. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? ¿O síntesis o nuevos problemas y nuevos conceptos? Que no son excluyentes, para empezar, ¿no? Y claro, podemos llegar a nuevos problemas y nuevos conceptos a partir de que sintetizamos o revisamos historiográficamente lo hecho, ¿no? Entonces, yo creo que no es un problema de que uno excluya al otro. También es importante la síntesis porque es algo importante para hacer de la historia algo más atractivo para el lector común y corriente, ¿no? Cuando a mí me invitaron a esta mesa, yo pensé que íbamos a estar como puros colegas historiadores, no porque discrimine mañana. Puros colegas historiadores, ni hubo mención de estudiantes ni nada. Entonces yo escribí pensando en ese grupo, ¿no? Y que habría ya un cierto piso a partir. ¿No? Y se armó una polémica, ¿no? Y hubo gente que llegó, la Academia de Ciencias, todo, a Cedillo. La acaban, punto. Y se acabó la discusión. Ahora habría que ver si esas perspectivas en este momento tendrían una vigencia. Yo ya me había olvidado, no lo habíamos vuelto a repensar. Josefina, me acuerdo, porque fue una gran frustración. Yo me acuerdo que en ese momento la polémica fue pública, etcétera, etcétera. Yo me autocensuraba porque era extranjera y cómo iba a estar escribiendo el libro de los jodidos. Y lo que sí tengo que decir, que en toda esa polémica hubo alguien que nos defendió abiertamente en esa época, que fue Paco Ignacio Taibo, que yo no lo conocía. Entonces, pero nos extrañó porque salió en nuestra defensa y porque evidentemente que ya había ahí una noción de la historia que se quería escribir. Habría que ver, yo pienso que no eran solo los judíos,
que era una interacción con la historia patria, una interacción de acercar a los niños, era cuarto año, era el concurso de cuarto año, acercar esos conocimientos. Habría que ver si empezamos desde allá, desde esos contenidos. No lo sé. Yo no sé si emprendemos un proyecto semejante en este momento, ¿no? Bueno, con esto damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a los conversadores. Gracias. Gobierno de México.